Parte 1. El despertar hacia una vida diferente. Mi vida antes del libro parecía sacada de una película monótona y repetitiva. Cada día despertaba exactamente a la misma hora. Tomaba mi café con prisa y conducía rumbo a un trabajo en el que invertía demasiadas horas, recibiendo muy poco a cambio, especialmente en satisfacción personal. Estaba atrapado en un ciclo de rutina constante: despertarme temprano, trabajar duro hasta tarde, regresar exhausto a casa y repetir todo al día siguiente. El fin de semana apenas alcanzaba para recargar energías y volver a lo mismo. Este era el círculo interminable que definía mi existencia. Había aceptado inconscientemente que esta era la única forma de vida posible, una especie de destino inevitable con el que debía conformarme. Recuerdo claramente que sentía una creciente insatisfacción, una frustración que aumentaba lentamente cada día. En teoría, estaba haciendo todo lo que debía para lograr el éxito. Trabajaba duro, era responsable y cumplía con todas mis obligaciones. Pero, en el fondo, sentía que algo estaba profundamente equivocado. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, parecía que nunca podía realmente avanzar. Me encontraba siempre corriendo detrás de una meta que, a medida que avanzaba, parecía alejarse cada vez más. Aquel trabajo que se suponía me llevaría al éxito y la estabilidad económica solo me estaba consumiendo poco a poco. Un día, mientras navegaba distraídamente por Internet, me topé con el título del libro, La semana laboral de 4 horas de Timothy Ferriss. Al principio pensé que era uno de esos títulos exagerados y engañosos que prometen soluciones mágicas a los problemas cotidianos. Sin embargo, algo en esas palabras resonó profundamente conmigo. Realmente era posible reducir drásticamente las horas dedicadas al trabajo y mantener o incluso mejorar el nivel económico y la calidad de vida. La idea me intrigaba enormemente, aunque al mismo tiempo me parecía demasiado buena para ser cierta. Decidí darle una oportunidad, probablemente porque ya me encontraba tan frustrado y agotado que cualquier alternativa era bienvenida. Adquirí el libro sin grandes expectativas, pero sí con mucha curiosidad. Al tenerlo en mis manos, sentí una extraña mezcla de escepticismo y esperanza. Abrir sus páginas era abrirme a la posibilidad de encontrar respuestas reales y prácticas o, en el peor de los casos, entretenerme con otro libro de autoayuda más. Desde el primer capítulo, Ferriss empezó a desafiar mis creencias más arraigadas sobre el trabajo, el dinero y el éxito. Él explicaba cómo la mayoría de las personas vivimos atrapadas en una especie de prisión invisible, condicionados por la cultura del exceso de trabajo. Según él, habíamos sido educados para creer que la cantidad de horas trabajadas equivalía directamente al éxito y la productividad. Esto era exactamente lo que yo había creído toda mi vida. Sentía que Ferriss me hablaba directamente a mí, señalando todos los errores que cometía diariamente sin ser consciente de ellos. Ferriss planteaba que la idea de trabajar más horas para lograr más dinero y felicidad era un mito perjudicial que nos mantenía esclavos de nuestras propias rutinas. Decía que el verdadero éxito era tener control absoluto sobre tu tiempo, elegir cómo vivirlo y utilizarlo según tus prioridades personales. En otras palabras, argumentaba que la verdadera riqueza se medía en tiempo libre, libertad de movimiento y capacidad para vivir experiencias enriquecedoras, no solo en cifras en una cuenta bancaria o en horas dedicadas a una oficina. Al principio estas ideas me desconcertaron profundamente. Sentía resistencia. Una parte de mí quería negar lo que estaba leyendo porque rompía con todos mis paradigmas anteriores. Me resultaba difícil aceptar que podría vivir mejor trabajando menos horas, ya que mi mente estaba acostumbrada a asociar menos trabajo con menos dinero y más inseguridad económica. Pero a medida que avanzaba en la lectura, empecé a comprender que mi resistencia era el resultado del miedo a cambiar, miedo a abandonar un estilo de vida que, aunque me hacía infeliz, era cómodo por ser conocido. El libro planteaba preguntas poderosas que resonaban profundamente en mí, tales como: ¿realmente necesito trabajar tantas horas para vivir bien? ¿Cuál es el costo real de pasar todo el día en una oficina, alejado de las cosas que amo? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi juventud, salud y bienestar personal por la promesa de un futuro que quizás nunca llegue? Estas preguntas se instalaron firmemente en mi mente y me obligaron a reflexionar seriamente sobre mis decisiones cotidianas. Entonces llegó uno de los conceptos más reveladores del libro, la famosa ley de Pareto o la regla del 80 al 20. Según Ferriss, en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, solo el 20% de nuestras acciones produce el 80% de nuestros resultados. Esto significaba que la mayoría de mis horas de trabajo estaban siendo desperdiciadas en tareas irrelevantes o poco productivas que apenas contribuían a mejorar mis resultados.
El simple hecho de considerar esta posibilidad fue profundamente impactante para mí, porque implicaba que podría trabajar muchísimo menos si lograba identificar ese 20% crucial de actividades que realmente eran importantes. Me propuse observar mis hábitos laborales diarios con la lupa que Ferriss sugería. Anoté cuidadosamente durante varios días todas mis actividades y evalué cuál de ellas tenía un impacto real sobre mi productividad y cuáles simplemente ocupaban tiempo sin aportar nada significativo. Para mi sorpresa, descubrí que pasaba gran parte del día en actividades totalmente prescindibles, respondiendo correos irrelevantes, asistiendo a reuniones improductivas, realizando tareas repetitivas que podían ser automatizadas fácilmente o simplemente procrastinando. En definitiva, invertía muchas horas al día en cosas que no contribuían directamente a lograr mis metas. Este fue mi primer gran despertar. Me di cuenta de que había vivido durante años bajo la ilusión de productividad, confundiendo ocupación con eficacia. Trabajaba muchas horas y terminaba el día cansado, creyendo que había hecho mucho, pero en realidad lograba poco. La frustración que había sentido durante años provenía justamente de esa paradoja. Estaba ocupado todo el día, pero nunca alcanzaba realmente mis objetivos importantes. La idea de la ley 80/20 me permitió identificar este problema claramente y me dio el primer paso hacia la transformación que estaba buscando. Al enfrentar esta verdad, decidí comprometerme con los cambios que el libro proponía. Sentía que tenía en mis manos una herramienta poderosa, pero también era consciente de que aplicarla requería superar barreras mentales muy fuertes. Sin embargo, la promesa de una vida más libre, más plena y con mayor tiempo para las cosas que realmente disfrutaba fue suficiente para darme la determinación necesaria. La parte más emocionante era imaginar una vida en la que pudiera dedicar más tiempo a mis hobbies, viajar con frecuencia, disfrutar tiempo de calidad con mi familia y amigos y experimentar plenamente el presente, en lugar de vivir constantemente preocupado por el futuro o atrapado en la rutina diaria. La simple posibilidad de lograr esta vida diferente me motivó a continuar profundizando en las enseñanzas del libro. Así fue como terminé esta primera etapa del viaje. Había comprendido claramente que estaba viviendo bajo una ilusión, atrapado en un círculo vicioso de trabajo excesivo y poco productivo, y que existía otra manera, una forma radicalmente diferente de ver y utilizar el tiempo, el dinero y el trabajo para vivir mejor. Con esta nueva mentalidad y muchas ganas de implementar los cambios, estaba listo para avanzar hacia el siguiente paso en mi transformación personal, la adopción de técnicas prácticas para gestionar mejor mi tiempo, trabajar menos horas, pero hacerlo de forma mucho más eficiente y productiva, abriéndome finalmente a una vida libre de ataduras. Esto es precisamente lo que abordaré en la siguiente parte de mi experiencia personal, en la que compartiré contigo cómo cambié radicalmente mi mentalidad respecto al tiempo y el dinero y cómo comencé a aplicar en mi vida cotidiana las enseñanzas prácticas que Ferriss ofrece para hacer realidad la promesa de una semana laboral de tan solo 4 horas. Parte 2. La transformación de mi mentalidad sobre el tiempo y el dinero. Tras aquel revelador despertar, estaba listo para comenzar un cambio profundo en mi forma de entender y gestionar mi vida laboral. La claridad que me brindó el libro La semana laboral de 4 horas acerca del uso eficiente del tiempo y del dinero marcó un punto crucial. Comprendí que para vivir con más libertad no bastaba simplemente con reconocer que estaba atrapado en rutinas improductivas, tenía que transformar radicalmente mis creencias sobre cómo invertir mi tiempo, valorarlo adecuadamente y cambiar mi percepción del dinero. Mi primera acción fue poner en práctica la regla del 80/20 de manera disciplinada. Recordaba perfectamente las palabras de Timothy Ferriss: la mayoría de mis resultados provenían únicamente del 20% de mis actividades. Así que comencé a auditar cuidadosamente mis jornadas laborales, anotando meticulosamente todas las tareas que realizaba durante una semana completa. Este ejercicio, aunque aparentemente sencillo, tuvo un impacto profundo. Pude identificar con claridad cuáles eran las actividades que realmente generaban valor y cuáles eran simples distracciones disfrazadas de trabajo productivo. Para mi sorpresa, constaté que invertía más de la mitad del día en tareas que podían eliminarse o delegarse fácilmente. Muchas veces, estas tareas ni siquiera eran relevantes o prioritarias, pero consumían la mayor parte de mi energía. Consciente de esto, creé una lista estricta con las pocas tareas verdaderamente esenciales, aquellas que tenían un impacto real sobre mi productividad y resultados económicos. Este proceso no solo fue esclarecedor, sino también algo incómodo al principio, porque significaba enfrentarme a la realidad de que gran parte de mi tiempo hasta entonces había sido malgastado en trivialidades. Eliminar tareas inútiles se volvió rápidamente en una especie de obsesión positiva para mí.
Cada vez que comenzaba mi día, me preguntaba críticamente, ¿esta tarea aporta realmente algo valioso a mis objetivos? Y si la respuesta era no, la descartaba sin dudarlo. Adoptar esta mentalidad implicó inicialmente un esfuerzo considerable, porque había sido educado en la idea de que más es mejor, y el hábito de mantenerme ocupado para sentirme útil era muy difícil de romper. Sin embargo, pronto comprendí que la productividad no era sinónimo de actividad constante, sino de hacer las cosas correctas. Este cambio en mi enfoque del tiempo también tuvo profundas implicaciones sobre mi percepción del dinero. Antes del libro, veía el dinero únicamente como una recompensa directa por mis horas trabajadas, por lo que mi lógica era sencilla. Más horas implicaban más dinero. Ferriss había desafiado radicalmente esa idea al afirmar que el dinero debería trabajar para mí y no al revés. La verdadera libertad económica no se trataba solo de ganar más dinero, sino de generar ingresos de forma eficiente y con el menor esfuerzo posible. Esta nueva visión me llevó a replantear mi modelo económico personal. Comprendí entonces que la verdadera moneda del éxito no era simplemente dinero, sino tiempo y libertad. El dinero solo tenía valor real cuando podía intercambiarse por tiempo de calidad y experiencias gratificantes. Esta simple, pero poderosa idea revolucionó por completo mi manera de planificar mi vida económica. Comencé a evaluar todas mis decisiones financieras basadas en cuánto tiempo libre me otorgaban o cuánta libertad de elección me aportaban, en lugar de solo considerar cuánto dinero generaban. Mi objetivo principal ya no era acumular capital por acumular, sino crear sistemas que me permitieran disfrutar más intensamente de mi vida diaria. Fue así como empecé a investigar y adoptar las estrategias propuestas por Ferriss para automatizar ingresos. Entendí claramente que si deseaba una vida más libre, debía aprender a generar dinero de forma inteligente, sin estar físicamente presente o constantemente ocupado en tareas rutinarias. Empecé a buscar alternativas para diversificar mis fuentes de ingresos mediante negocios digitales, productos automatizados o externalización de tareas que no requerían directamente mi presencia. Este enfoque no era fácil al principio, pues representaba un gran salto de fe fuera de mi zona de confort, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo con tal de alcanzar la libertad que tanto anhelaba. Mis primeras experiencias en automatización no fueron perfectas, pero fueron extraordinariamente educativas. Inicialmente, cometí algunos errores básicos, externalicé tareas sin instrucciones claras, elegí proveedores de servicios sin suficiente investigación previa e incluso contraté software complicado que en lugar de simplificar mi vida, parecía complicarla más. No obstante, cada error fue una valiosa lección que me permitió ajustar mis procesos y entender cómo hacerlo correctamente. En pocas semanas, ya empezaba a notar que ciertas actividades podían realizarse sin mi supervisión directa, generando ingresos constantes. Un gran avance en esta nueva mentalidad llegó cuando entendí plenamente el concepto de delegación eficiente. Ferriss enfatizaba que una parte clave para lograr la semana laboral de 4 horas era aceptar que no debía controlar absolutamente todo. Me costó mucho desprenderme de ese deseo perfeccionista de supervisarlo todo al milímetro, pero eventualmente comprendí que mi tiempo valía mucho más que cualquier error menor que pudiera ocurrir. Al delegar con inteligencia, ganaba tiempo valioso para dedicarlo a cosas más importantes, como mejorar mis estrategias o simplemente disfrutar de la vida que estaba construyendo. En paralelo, comencé también a simplificar radicalmente mi vida personal y laboral, reduciendo distracciones y estableciendo rutinas más eficientes. Limité considerablemente el uso de redes sociales, restringí el correo electrónico solo a horas específicas y corté drásticamente mi participación en reuniones inútiles o prolongadas. Aunque en principio mis colegas reaccionaron sorprendidos, rápidamente comenzaron a respetar estas nuevas reglas porque vieron resultados claros y concretos en mi productividad. Esta simplificación radical liberó enormes cantidades de tiempo que pude redirigir hacia actividades mucho más gratificantes y productivas. Otro cambio significativo en mi mentalidad vino con la idea del miedo a perderse algo, FOMO. Hasta ese momento, vivía con la preocupación constante de perder oportunidades si no estaba permanentemente conectado o disponible. Pero Ferriss me hizo comprender que esta ansiedad era una ilusión dañina y contraproducente. Empecé a entender que era mucho más valioso elegir cuidadosamente en qué invertía mi tiempo y atención, incluso aunque eso implicara renunciar temporalmente a otras oportunidades menores. La tranquilidad que vino con esta decisión no solo mejoró mi bienestar personal, sino que aumentó exponencialmente mi capacidad de concentración y efectividad. Estos primeros pasos de transformación también empezaron a reflejarse rápidamente en mi vida cotidiana. Ya no sentía esa ansiedad constante por llegar al final del día exhausto y con tareas pendientes.
Cada vez lograba más resultados en menos tiempo y sentía una satisfacción inmensa al finalizar mis jornadas laborales temprano, con tiempo suficiente para actividades que realmente disfrutaba. Mi familia y amigos comenzaron a notar estos cambios, reconociendo una nueva energía y entusiasmo en mí que antes no tenía. Este era un indicador claro de que iba por buen camino. Llegado a este punto, ya estaba plenamente convencido de que esta transformación mental sobre el tiempo y el dinero era irreversible. Había probado en carne propia que la propuesta de Ferriss no era solo una teoría atractiva, sino una estrategia real y aplicable que generaba resultados palpables en mi vida diaria. Ahora estaba listo para profundizar aún más en estas técnicas y estrategias, avanzando hacia un nuevo estilo de vida donde no solo trabajaba menos, sino que disfrutaba mucho más, viajaba más frecuentemente y experimentaba plenamente todo lo que el mundo tenía para ofrecerme. Precisamente esto me condujo al siguiente gran paso en mi experiencia, del que hablaré en la próxima parte de este camino personal. Allí compartiré cómo fue realmente comenzar a vivir esta nueva realidad en mis propios términos, disfrutando de la libertad que tanto había buscado, y describiré detalladamente cómo logré implementar con éxito la filosofía de la semana laboral de 4 horas para construir una vida plena, intensa y profundamente satisfactoria. Parte 3. Mi nuevo estilo de vida, viviendo y trabajando en mis propios términos. Después de haber redefinido por completo mi relación con el tiempo y el dinero, el siguiente gran paso fue transformar esa nueva mentalidad en acciones concretas para diseñar un estilo de vida radicalmente distinto. Las herramientas y estrategias del libro de Ferriss me habían proporcionado claridad absoluta sobre lo que realmente deseaba: vivir bajo mis propias reglas, tener libertad de movimiento y poseer tiempo suficiente para hacer lo que verdaderamente disfrutaba. Ya no se trataba únicamente de reducir mis horas laborales, sino de crear una vida auténtica en mis propios términos, sin estar limitado por horarios rígidos o expectativas externas. Lo primero que hice fue profundizar aún más en el concepto de ingresos pasivos que Ferriss describía con tanta claridad. La idea de generar dinero sin necesidad de estar físicamente presente o constantemente ocupado parecía casi utópica, pero pronto descubrí que era perfectamente posible. Mi objetivo era crear sistemas automatizados capaces de sostenerse por sí mismos. Decidí enfocarme inicialmente en negocios digitales, ya que estos ofrecían una gran flexibilidad y requerían poca supervisión directa una vez establecidos. Comencé creando un sencillo negocio basado en productos digitales, específicamente cursos y ebooks relacionados con áreas en las que tenía experiencia. Ferriss insistía en que para generar ingresos pasivos efectivos, lo importante no era complicarse con productos demasiado sofisticados, sino simplificar y automatizar lo máximo posible. Siguiendo esta premisa, elaboré contenido de alta calidad pero con un formato sencillo que podía venderse en piloto automático. Utilicé plataformas como Gumroad y Shopify y establecí un sistema simple de marketing automatizado mediante publicidad segmentada en redes sociales. La creación de este negocio me tomó tiempo y dedicación al inicio, pero una vez implementado, requería apenas unos minutos diarios de revisión. La sensación de recibir ingresos constantes sin tener que estar presente físicamente fue profundamente liberadora. Por primera vez, comprendí completamente la esencia del concepto que Ferriss defendía. El dinero debería servir para liberarme, no para esclavizarme. Lo más gratificante fue comprobar que estos ingresos no solo cubrían mis necesidades básicas, sino que crecían mes a mes, proporcionándome más libertad y tranquilidad. El simple hecho de saber que podía despertar cada mañana sin tener la obligación estricta de ir a una oficina o depender de horarios rígidos, cambió radicalmente mi estado emocional. Me sentía más feliz, relajado y motivado. Con la tranquilidad que me daban estos ingresos automatizados, decidí dar un paso más atrevido y comencé a experimentar el segundo gran concepto del libro que resonó profundamente conmigo: las mini jubilaciones. Ferriss argumentaba que esperar hasta la vejez para retirarse era un error. Sugería tomar pequeñas jubilaciones frecuentes a lo largo de la vida. Esta idea me parecía tremendamente atractiva, así que decidí ponerla en práctica inmediatamente. Planifiqué mi primera mini jubilación, un viaje prolongado que me permitiría experimentar la verdadera libertad sin esperar décadas. Mi primer destino fue Tailandia. Estuve allí 2 meses completos, viviendo en un pequeño apartamento cerca de la playa, sumergiéndome en la cultura local y explorando lugares que antes solo había visto en fotografías. Durante esas semanas, comprobé personalmente que mi negocio automatizado seguía funcionando perfectamente sin que mi presencia fuera necesaria. La experiencia de ver cómo llegaban ingresos mientras yo estaba disfrutando en la playa o explorando templos antiguos era indescriptible. Esta primera mini jubilación fue el comienzo de muchas otras, cada vez más audaces y enriquecedoras.
En cada viaje comprobaba con mayor claridad que esta era la vida que siempre había deseado: vivir experiencias significativas, explorar culturas nuevas, conocer gente interesante y crecer personalmente sin estar atado a una oficina. Visité países como Portugal, Indonesia, México e Italia, y en cada lugar pude mantener mi negocio activo con un esfuerzo mínimo. La tecnología moderna permitía fácilmente gestionar todo desde mi laptop o incluso desde mi smartphone. Me maravillaba cómo algo que antes me había parecido imposible, ahora era una realidad cotidiana. En paralelo a estas experiencias, también había decidido profundizar en la automatización y delegación. Comprendí que si realmente deseaba mantener este estilo de vida a largo plazo, necesitaba crear un sistema aún más sólido, donde las tareas cotidianas estuviesen completamente delegadas. Contraté asistentes virtuales que manejaban mis correos electrónicos, atención al cliente y gestión administrativa. La clave era confiar en personas competentes y proporcionarles instrucciones claras y precisas. Con esto, pude reducir aún más mis horas laborales diarias. Ahora realmente sentía que estaba trabajando menos, pero mejor que nunca. La delegación también tuvo otro efecto positivo inesperado. Me permitió centrarme plenamente en la innovación y en expandir mis negocios. Al tener más tiempo libre, mis ideas fluían mejor y mis decisiones eran mucho más estratégicas y efectivas. Me di cuenta rápidamente que el exceso de ocupaciones cotidianas no solo había limitado mi libertad, sino también mi capacidad creativa. Al eliminar esas distracciones, pude multiplicar los resultados económicos, lo que a su vez reforzaba mi capacidad para mantener mi nuevo estilo de vida. Uno de los retos más significativos durante este proceso fue aprender a soltar el control total sobre ciertos aspectos del negocio. Como muchos, inicialmente temía que la delegación implicara pérdidas o errores. Pero Ferriz insistía en que esos temores eran exagerados y podían ser fácilmente corregidos mediante instrucciones claras y buena comunicación. Al aplicar esto, noté rápidamente que los errores eran mínimos y que además podían corregirse fácilmente. Este fue otro gran aprendizaje: aceptar pequeñas imperfecciones a cambio de la enorme recompensa que representaba la libertad y el tiempo ganado. Al mismo tiempo, mi vida personal también experimentó una transformación notable. El tiempo libre ganado me permitió reconectar profundamente con mis seres queridos y conmigo mismo. Pude retomar hobbies abandonados durante años, como la pintura y la fotografía, actividades que ahora disfrutaba plenamente sin culpas ni prisas. También recuperé una vida social activa, algo que había sacrificado durante años debido a mis largas jornadas laborales. Esta dimensión social y personal de mi vida fue tan enriquecedora como la económica. Con cada día que pasaba, me convencía más profundamente de que había tomado la decisión correcta al seguir los principios de Ferriz. Ya no veía mi vida como una sucesión interminable de días iguales, sino como una aventura llena de oportunidades. Había construido un modelo económico y personal que me permitía vivir con intensidad, explorando plenamente mis intereses, viajando constantemente y disfrutando de la libertad real que tanto había soñado. Mi mentalidad sobre el dinero también se había consolidado. Ya no lo percibía como un fin en sí mismo, sino como una herramienta esencial para lograr mis objetivos personales y experiencias enriquecedoras. La abundancia económica fluía con mucha más facilidad ahora que había dejado de obsesionarme con ella. Había comprendido profundamente la paradoja planteada por Ferriz: cuando menos desesperadamente buscas el dinero, más fácilmente parece fluir hacia ti. Al llegar al punto donde me encontraba, sabía que nunca volvería a vivir de la manera anterior. La libertad de movimiento, las experiencias enriquecedoras y la satisfacción personal que había encontrado eran demasiado valiosas como para retroceder. Sin embargo, también comprendía que mantener este estilo de vida requería disciplina y constancia en mis hábitos y sistemas automatizados. La gestión adecuada del tiempo y la delegación efectiva eran la clave para sostener esta vida. Esta nueva realidad, tan intensa y enriquecedora, se había convertido en la norma para mí. Había creado un estilo de vida que parecía sacado de un sueño, pero que ahora vivía cada día con naturalidad. El siguiente y último paso de este camino, que describiré más adelante, fue consolidar todas estas lecciones, asegurando que mi vida futura continuara alineada con estos nuevos principios, evitando así cualquier regreso a mis antiguos hábitos laborales y personales. Parte 4. Las lecciones más valiosas y mi vida hoy. Después de experimentar en primera persona el profundo cambio que generó en mi vida la aplicación práctica de las enseñanzas de la semana laboral de 4 horas, el camino recorrido se convirtió en una fuente invaluable de aprendizajes que continúan guiando mis decisiones diarias.
Hoy puedo afirmar que mi vida es radicalmente distinta a la que tenía antes de leer este libro, una vida marcada por la libertad auténtica, la tranquilidad económica y un equilibrio personal que jamás había imaginado posible. Una de las lecciones más poderosas que aprendí a lo largo de este viaje fue la importancia crucial de proteger mi tiempo por encima de todas las cosas. Antes de este proceso, solía entregar mi tiempo libremente a actividades improductivas, obligaciones autoimpuestas y compromisos sociales innecesarios, creyendo que esto era parte de vivir responsablemente. Sin embargo, gracias a Ferriss comprendí claramente que el tiempo es un recurso irreemplazable, más valioso incluso que el dinero, y que protegerlo era la clave esencial para disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Hoy, cada decisión que tomo pasa por un filtro riguroso basado en la pregunta: ¿realmente esta actividad añade valor a mi vida o está robando mi tiempo inútilmente? Este simple cuestionamiento diario me ha ayudado enormemente a mantener el enfoque en lo que realmente importa, evitando caer nuevamente en la trampa del exceso de trabajo y la ocupación innecesaria. Esta práctica no solo incrementó mi productividad, sino que multiplicó considerablemente mi felicidad y calidad de vida. Otra lección que quedó profundamente marcada en mí fue la verdadera naturaleza de la productividad, la cual no depende del tiempo invertido, sino del impacto que generan las actividades en mis objetivos. La mentalidad que Ferriss inculcó sobre eliminar lo trivial y centrarse únicamente en aquello que aporta valor real sigue siendo esencial en mi día a día. Esta filosofía me permite trabajar pocas horas, pero con una eficacia extraordinaria, generando resultados que anteriormente hubiesen requerido largas jornadas laborales. Ahora sé que estar ocupado no es sinónimo de ser productivo, una diferencia esencial que cambió mi vida por completo. A nivel económico, una enseñanza invaluable que asimilé fue la necesidad de crear sistemas sostenibles que funcionen sin necesidad de mi constante intervención. Antes veía el trabajo como una relación directa entre horas invertidas y dinero ganado. Ahora entiendo que lo inteligente es diseñar modelos económicos donde el esfuerzo inicial pueda generar ingresos continuos y automáticos. Este enfoque no solo me ha proporcionado estabilidad financiera, sino también la tranquilidad mental de saber que mis ingresos no dependen exclusivamente de mis horas físicas de trabajo. He aprendido, además, la importancia crítica de delegar eficazmente y confiar en otras personas. Inicialmente, soltar el control fue una tarea ardua, porque el perfeccionismo solía dominar mis decisiones. Sin embargo, con el tiempo comprendí que delegar correctamente no solo libera tiempo valioso, sino que permite mejorar la calidad y expansión del negocio. Hoy cuento con un equipo reducido pero altamente eficiente que gestiona de manera autónoma casi todas las operaciones cotidianas, permitiéndome enfocarme en tareas estratégicas y creativas que realmente disfruto. Quizás uno de los cambios más visibles y satisfactorios es cómo integro las mini jubilaciones en mi vida cotidiana. Lo que al inicio era una audaz idea, hoy es parte habitual de mi estilo de vida. Estas pausas prolongadas para viajar, aprender cosas nuevas o simplemente descansar y renovar energías se han convertido en indispensables para mi bienestar personal y emocional. Ya no veo estos periodos como lujos excepcionales, sino como elementos esenciales para mantenerme inspirado, creativo y motivado. Actualmente, mi vida está llena de estas experiencias enriquecedoras. He explorado lugares increíbles alrededor del mundo, he conocido culturas fascinantes y he disfrutado intensamente de momentos inolvidables con mi familia y amigos. Las mini jubilaciones no solo han aumentado mi felicidad personal, sino que también han renovado constantemente mi entusiasmo por la vida y mi motivación por seguir desarrollando proyectos apasionantes. Otra lección esencial que aprendí durante este recorrido es la importancia de mantener continuamente los sistemas de automatización. Aprendí que no basta simplemente con crear un sistema una vez y olvidarlo. Es necesario revisarlo periódicamente, optimizarlo y adaptarlo a cambios tecnológicos o de mercado. Esta vigilancia periódica garantiza que mi estilo de vida continúe siendo sostenible a largo plazo y evita caer en la complacencia que podría llevarme nuevamente hacia rutinas improductivas. En retrospectiva, también puedo identificar claramente algunas cosas que hubiese hecho de manera distinta al iniciar este proceso. Una de ellas es haber actuado con más rapidez en el desarrollo de mis ingresos pasivos y haber delegado antes tareas repetitivas. Mi resistencia inicial a confiar en otros me hizo perder tiempo valioso que podría haber disfrutado mucho antes. Sin embargo, reconozco que esas dudas iniciales fueron parte esencial del aprendizaje, fortaleciendo mi mentalidad para enfrentar futuros desafíos con mucha más claridad y seguridad. Otra acción que hoy recomendaría es no limitarse a un único flujo de ingresos pasivos, sino diversificar lo más pronto posible. Al inicio, confié demasiado en una sola fuente, lo cual generó ciertas vulnerabilidades. Actualmente,
Aplico una estrategia de diversificación en múltiples canales de ingresos, lo que me permite manejar con tranquilidad cualquier eventualidad económica y me garantiza estabilidad duradera en este nuevo estilo de vida. Mi bienestar físico y mental también se ha beneficiado enormemente de este cambio radical. Al trabajar menos horas y tener más control sobre mi tiempo, he podido cuidar de mí mismo de forma constante y prioritaria. Ahora mantengo rutinas saludables de ejercicio, meditación, alimentación equilibrada y descanso suficiente, lo que incrementa mi energía, claridad mental y creatividad. Este cuidado personal es algo que jamás negociaría nuevamente, ya que he comprendido plenamente que sin bienestar, ninguna cantidad de éxito económico puede garantizar una vida feliz. Hoy miro atrás con profunda gratitud hacia Timothy Ferriss y su revolucionaria obra. Este libro no solo cambió mi manera de trabajar, sino que transformó integralmente mi forma de vivir. Gracias a sus enseñanzas, pude escapar de una vida rutinaria, estresante y agotadora, para diseñar una existencia plena, satisfactoria y profundamente significativa, en la que cada día vale realmente la pena ser vivido. Si tuviera que resumir en pocas palabras el gran aprendizaje que extraje de esta experiencia, diría que la libertad verdadera no proviene del dinero en sí mismo, sino de cómo usamos el dinero y el tiempo para disfrutar plenamente de la vida. Hoy estoy convencido de que el éxito auténtico no se mide en horas trabajadas o cifras acumuladas, sino en la calidad de experiencias vividas, la riqueza de las relaciones personales y la satisfacción genuina que obtengo de hacer lo que realmente amo. Finalmente, quisiera destacar que la lección más valiosa y profunda que obtuve es la responsabilidad absoluta que tenemos sobre nuestra propia felicidad y estilo de vida. Nadie más que uno mismo puede decidir cómo utilizar su tiempo, en qué invertir sus recursos y cuál es la forma más significativa de vivir cada día. Esta responsabilidad consciente me mantiene constantemente alerta y comprometido con mis decisiones, evitando caer nuevamente en patrones nocivos. Hoy continúo aplicando los principios del libro diariamente, manteniendo viva esta visión que me permite vivir plenamente, en equilibrio y con profunda satisfacción. Mi vida actual es la prueba viviente de que es posible trabajar menos horas, ganar más dinero, disfrutar más intensamente y ser más feliz de lo que jamás imaginé posible. Este estilo de vida no es solo una promesa del libro, sino una realidad tangible que ahora forma parte inseparable de quien soy. Con esta experiencia y todas estas lecciones en mente, puedo afirmar con seguridad que seguiré viviendo esta filosofía por el resto de mi vida. Sé que habrá nuevos desafíos, pero también sé exactamente cómo afrontarlos. Estoy preparado para seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de la vida con total libertad, sin miedo a volver atrás, comprometido plenamente con mantener esta extraordinaria forma de vivir. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de la semana laboral de 5 horas, deja tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.